Señoras y señores, estamos en las 9:36. Estamos en la mesa de En Perspectiva de este lunes 22 de febrero. Estamos ahora cambiando de tema. Seguimos con Darío Klein, Juan Gavito, Carlos Loaiza y Miguel Fernández Galeano. Les propongo que ahora miremos en dirección a Bolivia, donde ayer se vivía una instancia política clave. El referéndum para modificar la Constitución y permitir una nueva reelección de Evo Morales en el año 2019 aún no tiene resultados oficiales, si bien los sondeos a boca de urna de dos encuestadoras auguran una victoria estrecha del no. Según la empresa Ipsos, el no obtendría 52,3% de los votos y el sí 47,7%, mientras que el sondeo de Mori da un resultado todavía más parejo, 51% para el no y 49% para el sí. El gobierno aseguró que estamos ante un empate técnico, incluso el vicepresidente Álvaro García anticipó que el presidente Morales cree que la tendencia va a revertirse a lo largo del día de hoy con el voto proveniente del exterior y de las comunidades alejadas. Si miramos lo que está publicado como información oficial hasta ahora, si vamos al órgano electoral boliviano, nos encontramos que está procesado el 27% de los sufragios. Y a esta altura, ¿cómo dan los números? Bueno, con los números que hay hasta ahora, repito, todavía muy bajo el conteo oficial, el no lleva 63% y el sí 36%. Pero falta, ¿no? ¿Cómo empezamos? ¿Por dónde empezamos? No podemos hablar entonces del resultado aún. Quizás convenga situar el contexto de esta consulta popular. Sí, yo creo que más allá del resultado ya hay, con el mero hecho de que se pueda ir incluso a un empate técnico, a un empate, a una paridad mayor, hay conclusiones para sacar. No cabe ninguna duda que Bolivia, que vale la pena recordarlo, entre 2001 y 2005 tuvo 5 presidentes. Tiene 10 años de continuidad política y tiene un proyecto de desarrollo de un proyecto plurinacional que realmente es un cambio, un antes y un después en la historia de Bolivia. Pero la política y el ventilador está prendido y los cambios vienen. Evo en el 2006 tuvo el 54%, fue de menos a más. En el 2008 el 67% en el referendo, justamente el primer referéndum por el tema de la reelección. En el 2009 64% para llegar en el 2014 al 61%, o sea, hace relativamente poco. Sin embargo, se tira al desafío de conseguir un mandato más en función de toda la discusión que se plantea en el tema. Yo creo que unas primeras explicaciones que yo, sin ser un conocedor profundo, como seguramente es Carlos, de la realidad boliviana, en primer lugar creo que se unificó el voto de una oposición muy dividida. O sea, con el no estaba sectores de derecha que fueron desplazados objetivamente por el proyecto de Evo Morales, y sectores de izquierda, incluso el alcalde de La Paz, etcétera. Por lo tanto, tengo la impresión de que habrá seguramente otras explicaciones para entender el tema. Carlos. Pero no están tan lejos de algunas de las que tú mencionaste. Tuve hace ya muchos años, cuando Evo gana las elecciones, la oportunidad de vivir de cerca ese proceso, porque en ese momento, como Emiliano sabe, y ya que Miguel lo mencionó, mi padre era ministro de Relaciones Exteriores, que en Bolivia además es el principal ministerio en esos procesos de transición, y recuerdo muy bien cómo le hizo una broma radial una radio española, haciéndose pasar por Rodríguez Zapatero. Le hicieron creer a Evo Morales, le hicieron hablar como 40 minutos con el supuesto Rodríguez Zapatero. Sí, todos tenemos presente aquel episodio, sí. Y mi padre le hizo una queja formal al gobierno de España, siendo mi padre muy amigo de España de toda su vida, para que se rectificara, y así se hizo. Y desde entonces tuvo una buena relación con Evo, que ganó legítimamente no una, sino muchas elecciones en Bolivia, y que ha sido en estos años
un presidente con luces y sombras. Muchas de las luces ha dado estabilidad, como bien decía Miguel, en un país con profunda inestabilidad política. Se solía decir que en Bolivia uno se podía despertar con un presidente y irse a dormir con otro, y la verdad es que eso era cierto, y muchas veces mi padre, que estuvo muchos años en su carrera diplomática en el exterior, vivía esos avatares de no saber qué presidente iba a tener mañana y si tenía que volver o no, y gracias a Dios, bueno, pudo estar mucho tiempo cumpliendo sus funciones, pero había una inestabilidad permanente, ¿no? Y la realidad es que Evo le dio estabilidad, le dio un crecimiento económico sostenido al país. Tiene otra parte que es no tan luminosa en cuanto al control de los medios de comunicación, indirecto, no tan explícito como en otros países del eje del socialismo del siglo XXI. Y últimamente tiene este afán reeleccionista que él mismo había querido evitar. La última modificación constitucional precisamente impedía ir más allá de este periodo que va a culminar en el año 2020, y sin embargo ahora él dice, por presión de los movimientos sociales, que es una expresión acuñada también por el socialismo del siglo XXI, que muchos sociólogos critican por no saber realmente qué es un movimiento social, o puede ser muchas cosas, mejor dicho, al antojo de quien utiliza la expresión. Vuelve a presentarse, no es él, y muchos sostienen que ha cometido un error. Ya veremos los resultados, porque soplan vientos de cambio, y la oposición, que no ha logrado aglutinarse en torno a un proyecto alternativo, eso es una realidad, sin embargo sí ha manejado en las últimas semanas algunos casos de corrupción y algunas inconsistencias por parte de Evo Morales, que negó tener relación con una empresaria joven con la que tuvo un hijo que lamentablemente falleció, y que sostuvo no haber visto desde el año 2007. Ella es representante de una empresa que tiene contratos con el Estado boliviano de $550 millones. China, ¿no? China, la empresa. Y no olvidemos que el Estado boliviano pasó cuando Evo asciende al gobierno, contrataba no más del 30% del dinero público en forma directa. Ahora está por encima del 90% de la contratación directa sin licitación, con lo cual este es un tema grave. Negó haberla visto, y después aparecieron fotos en el Carnaval de Oruro, y él salió a arreglarle diciendo que no se acordaba mucho, que le vio cara conocida. Eso genera una ruptura de la credibilidad que creo que le puede llegar a pesar en las urnas. Ahora, eso genera un problema nuevamente de inestabilidad, porque la oposición no está armada, y el movimiento al socialismo, que es el partido de gobierno, tampoco ha creado una figura alternativa a Evo, ¿no? Con lo cual es un problema a resolver en estos años, y gana el no finalmente. Creo que ese es el principal debe, te diría, de Evo Morales, y de todos estos movimientos bolivarianos que son terminan siendo siempre personalistas, ¿no? Terminan dependiendo de una figura, de una persona. Pasó en Venezuela, que por la muerte de Chávez asumió Maduro, que intentó imitar a Chávez posteriormente en su estilo. Pasa en Ecuador, donde no sin bastante presión ahora Correa aparentemente no iría a otra reelección, pero sí fue reelecto y sí propició la reelección siendo presidente. Y ahora en Bolivia, después de que Evo Morales había dicho que él creía que un solo periodo estaba bien, tengamos en cuenta que Evo Morales ya lleva 3 periodos, y se cuentan como si fueran 2, porque el segundo fue después de la reforma de la Constitución, ¿no? Lo cual es una interpretación un poco sí, pero vos sos presidente, se reforma la Constitución en tu presidencia, y recién a partir del siguiente mandato cuenta como primero. Pero creo que el gran error es ese, que Evo Morales no generó un liderazgo alternativo a él. Entonces, con las muy buenas cosas que hizo como presidente corren peligro de colapsar si él no es reelecto. Y yo creo que, además, para el juego correcto de la democracia no es bueno que un presidente esté 4 periodos, la misma persona en el poder. No es bueno en ningún país del mundo, y esperemos que, de alguna manera también esto muestra los resultados actuales, porque más allá de que gane o no gane el no, ya el que se esté poniendo en entredicho que Evo Morales se acepte su reelección, muestra una madurez de la ciudadanía boliviana, que si bien mantiene una alta popularidad de Evo Morales entre los bolivianos, le dice no, pero
otro periodo más, no. Sí, sí. Acá en Uruguay choca lo de la reelección tras reelección, incluso entre los seguidores de Evo Morales o quienes ven con buenos ojos su gobierno. Acá tengo un mensaje, por ejemplo, de Marcos que dice: la continuidad deberá ser de las políticas sociales y económicas que hasta ahora han dado buenos resultados, no la continuidad de Evo Morales. Ojalá persona. por Bolivia haya un buen sucesor, dice este oyente. Bien, creo que en esto estamos todos de acuerdo, coincido con lo que dijo Darío y con lo que dijeron los compañeros de mesa. Resumiendo entonces, el principal mérito, la estabilidad, que para Bolivia es algo excepcional, la inclusión social. Una cosa que no se mencionó es el énfasis fuerte que él puso en la inclusión, sobre todo de los grupos autóctonos, indígenas, ¿no? Creo que está bien que se les haya dado un lugar, más allá de que también con ellos ha tenido dificultades, y bueno, y un crecimiento económico que le permitió redistribuir y sacar gente de la pobreza extrema, lo cual también está muy bien, pero que en este momento con la caída del precio del petróleo y junto con la del gas, yo creo que a Morales o a cualquier otro presidente se le va a complicar la cosa en el futuro. Creo que a todos nos choca las continuidades personales, sean bajo formas republicano-democráticas atípicas como sería esta, como la de las dictaduras, ¿verdad? Hablemos de la dinastía castrista, por decir algo. Pero también digo que no sé qué ocurre con la naturaleza humana, que el poder parece que emborracha. Acuérdense de Menem con la elección, que también quería seguir de largo. Y entonces vamos a ver qué surge del pronunciamiento de las urnas en Bolivia, pero creo que Uribe hizo un intento en Colombia también y todo, exactamente, que no fructificó. O sea, no es de izquierda o de derecha, No, ¿no? Exactamente. Es muy latinoamericano. Ojo, coincido. Muy latinoamericano, pero mirá, aparecen oyentes que ponen un parate acá. Wilmar dice con su mensaje de texto: Felipe González estuvo 15 años en España. Merkel. Y Helmut Kohl 18 años en Alemania. ¿Pasó algo? ¿Fue grave? No, pero nadie Sus modificó. sistemas parlamentarios son distintos. Nadie modificó la Constitución y las leyes electorales a su medida, que eso es lo que se cuestiona. Está muy bien la precisión, porque creo que se confunde muchas veces. En los regímenes parlamentarios, como bien dice Darío, se puede dar, pero siempre hay un contralor y un contrapeso del Parlamento diferente. Sí podría ser comparable a algunos procesos como el ruso, donde puede haber alternancia, pero es una alternancia ficticia para muchos. Entre primer ministro y presidente, presidente y primer ministro. Quiero apuntar igual dos puntos que creo que son interesantes sobre el tema. El primero es: Evo sigue siendo una figura que concita una adoración y una admiración en el pueblo boliviano extraordinaria, y no solo por sus méritos de gestión, sino yo pude comprobarlo, aunque no fue por las razones más alegres, pero ahora él le rindió funerales de Estado a mi padre y pude conversar con él, y realmente su figura irradia, y he conocido a algunos otros jefes de Estado, y realmente irradia una personalidad, un carisma que es extraordinario, en parte por sus características étnicas, que no son precisamente aymaras, como muchos creen, que son más incas, pero de todas maneras, digamos que genera el impacto del líder indio para un país como Bolivia, mayoritariamente indígena, mestizo, digamos. Pero él está perdiendo esa magia también por los golpes a su credibilidad. La gente más informada, y hoy lo hablábamos antes de entrar a la mesa, empieza a ver que miente también. Y si miente, la cultura también indígena no perdona al deshonesto. De hecho, él, en la ceremonia que ha instaurado, cuando instauró la República Plurinacional, que antes el Estado Plurinacional, que antes era República de Bolivia, hay una ceremonia en Tiahuanaco, en la ciudad arqueológica milenaria de Bolivia, en el altiplano. Y una de las cosas que le dicen es: sé honesto, no mientas. Entonces eso fue un golpe muy duro. Aunque también hay otro detalle, que es que la reelección va en combo, porque él lo decidió de esa manera, con su vicepresidente Álvaro García Linera, que es un personaje muy diferente, que genera mucha animadversión en la ciudadanía boliviana. ¿Por qué? Es una persona más de una raíz marxista radical en su origen, incluso parte del movimiento Tupac Amaru, de un movimiento guerrillero. Estuvo preso muchos años y tiene una ideología mucho más dura, menos dúctil que la de Evo Morales y de muchos de sus seguidores, lo cual genera algunas resistencias, junto a algunos comentarios recientes homófobos, y una situación que ha vivido, que es que su título, dijo tener un título universitario que no tenía. Entonces eso también fue un golpe a la credibilidad del gobierno, lo cual no significa que no genere un liderazgo alternativo. El otro punto que quería mencionar es
cómo estos presidentes, por su afán político de indefinición en el poder, empiezan a tomar decisiones que no siempre van en línea con el interés del Estado. Una de ellas también la conocí de cerca porque mi padre fue el primero en colocar en la agenda bilateral de Bolivia y Chile reciente el tema de la demanda marítima. Y Evo lo convocó como ex canciller, como consejero en el tema marítimo. Mi padre no era de la idea de judicializar el tema en la Corte Internacional de La Haya. ¿Por qué? Por más que Bolivia pueda tener un triunfo aparente como tuvo en cuanto a que se declaró competente la Corte, eso hace muy difícil una salida negociada con Chile porque su pueblo está en contra. Entonces, ¿cuál fue el afán de ir a la justicia? Bueno, también generar un hito electoral, digamos. Entonces, estar pensando mucho en reelegirse indefinidamente es un problema para la gestión del país al final del día, ¿no? En vez de buscar un liderazgo alternativo. Yo creo que primero creo que Álvaro García, de alguna manera, Linares, tiene bastante que ver con el proyecto global de estos 10 años de Evo. No creo que se lo pueda ver como una figura de reparto, sino que ha sido una figura muy importante un ideólogo, sin duda. Una figura muy importante en la construcción de la propuesta de Evo. O sea, Evo sin esos respaldos hubiera tenido muchas dificultades para concretar muchos de los resultados que ostenta la Bolivia que hoy tenemos. Una Bolivia que pasó la pobreza extrema del 40% al 17%. Y lo hizo con una redistribución, llamémosle, como dicen algunas crónicas, prudente. O sea, tampoco fue un planteo radical de redistribución. Hizo un planteo bastante gradualista, pero que dado la situación originaria de Bolivia, era claramente de cambio radical. Yo creo que acá lo que está en cuestión es que los pueblos se pronuncian, de que hay controversia y que de alguna manera lo que cambió el escenario fue la acusación de tráfico de influencias. Ha tenido sin duda un peso muy importante y muy ligado con este tema de lo cultural, lo étnico-cultural, que de alguna manera también marca el camino. Pero en el fondo también hay un tema que tenemos que verlo desde la perspectiva uruguaya, que es la importancia de los partidos políticos. O sea, la existencia de partidos políticos tal cual los concebimos nosotros son un elemento fundamental no para la continuidad, que no es un fin en sí mismo, pero sí para la racionalidad de los procesos políticos. Vamos completando que vaya más allá de las personas. Quiero el otro incidente que influyó bastante en la pérdida de popularidad fue una toma de la alcaldía del Alto por parte de grupos simpatizantes de Evo, que dejaron 6 muertos, que no es poca en Bolivia. Y un detallecito que creo que hay que mencionarlo: es cierto que Evo trajo estabilidad a Bolivia, también es cierto que la inestabilidad previa era su obra. Es decir, él era el líder de las protestas, y él era el que generaba los bloqueos de rutas, y él era el líder de los cocaleros que protestaron y que derrocaron 2 gobiernos. Juan. Sí, en realidad la inestabilidad es mucho más remota. Hasta en la época de los golpes de Estado había muchos más golpes de Estado en Bolivia que en el resto de Sudamérica. Pero creo que otro punto que es mérito, no sé si de la administración Morales o de la evolución natural de la sociedad boliviana, es el grado de participación, de involucramiento de las personas. Es decir, los porcentajes de votación son verdaderamente altísimos en relación al pasado, y esto también es positivo. El voto es obligatorio. En esta instancia de ayer era obligatorio. Sí. 87% terminó siendo la participación. Y está muy bien. En Uruguay también es obligatorio y nos parece bien a todos. No. Lo otro, sí, lo que pasa es que si no después, ¿quién se hace responsable? ¿No? Eso lleva a un deterioro. Eso es para otro debate largo. Exactamente. Muy largo. Pero digo, la otra cosa es que Bolivia no solo está dividida entre ricos y pobres, europeos e indígenas, sino que indígenas con indígenas, porque son distintos, y regiones con regiones. No olvidemos que los cruceños, por ejemplo, Santa Cruz de la Sierra y su área, parece un país aparte. Y tuvo una votación extraordinaria el no en Santa Cruz. Exactamente. Era esperable, pero no de tanto. modo que es difícil manejar ese barco, y creo que hay que reconocerle a Morales el mérito. Y por último, en relación a lo que tú decías de las declaraciones homofóbicas, recordemos la famosa declaración de que no hay que comer pollo, porque solo a Morales, porque es de izquierda y porque es indígena, se le perdona eso. A cualquier otro gobernante se le crucifica.